Buenas noches chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Y ahora vamos a pasar a estudiar, a repasar un poquito el PowerPoint que ustedes van a encontrar en el aula virtual bajo el título Vocabulario, ¿sí? Son palabras, conceptos, términos, claves que nos van a servir para esta etapa, ¿sí? Donde nosotros vamos a empezar a desmembrar, a estudiar, a ver un poquito a los filósofos presocráticos, ¿sí? ¿Por qué presocráticos? Porque Sócrates marcó un antes y un después entre los filósofos, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar primeramente los presocráticos antes de, y luego vamos a pasar de Sócrates en adelante hasta llegar a los filósofos contemporáneos, filósofos modernos, filósofos que nosotros usamos hoy día, ¿sí? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos estas palabras? Porque las vamos a utilizar, ustedes van a leer en los escritos, ¿sí? O la van a encontrar en diferentes textos, ¿sí? O van a escuchar por allí. Entonces es necesario que nosotros sepamos. Primer palabra, cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Sí? Tiene que ver con nuestras creencias, dice, sobre la realidad y el mundo, ¿sí? La cosmovisión es, explicando, ahí está la definición, está todo, pero explicando por allí con nuestras palabras es todo el bagaje, todo lo que yo traigo acumulado, ¿sí? Mi situación económica, mi situación social, ¿sí? Mi creencia religiosa, mi formación académica, en lo social entra dónde me crié, con quién me relacioné, lo familiar, si vengo de una familia disfuncional, si vengo de una familia clásica, ¿sí? De padres adultos, de padres jóvenes, todo eso va a formar mi cosmovisión. ¿Qué es mi cosmovisión? Es la mirada que yo tengo hacia el cosmos, ¿sí? Hacia el mundo, hacia el entorno, hacia las cosas que me rodean y sobre todo hacia esas cosas que son fundamentales. Vieron que nosotros, semana pasada, vimos todas esas preguntas fundamentales que se hace el ser humano, qué es la vida, qué es el hombre, qué es la muerte, quién es Dios, ¿sí? La felicidad, la angustia, diferentes preguntas que son filosóficas y son fundamentales para que el hombre tenga un entendimiento, ¿sí? De cuál es su misión, por así decir, en este mundo. ¿Qué hace aquí? ¿Para qué está aquí? ¿Sí? Y Cosmovisión justamente me da eso, me da la particularidad a mí de ver el mundo en base a eso, ¿sí? No quiere decir que mi cosmovisión esté acertada, ¿sí? O que mi manera de ver el mundo sea la correcta y la que miran los demás o ven los demás o la cosmovisión de los demás no sea la cierta, ¿sí? Yo debo respetar la cosmovisión de los otros porque justamente se criaron en diferentes lugares, tuvieron diferente educación, ¿sí? Fíjense, ustedes tendrán hermanos, ¿sí? Fueron al mismo colegio, criados con los mismos padres, criados en la misma ciudad, la misma alimentación, pero su cosmovisión es diferente también, diferente a la suya. ¿Por qué? Porque vivieron experiencias diferentes, ¿sí? Lo que yo le decía en la clase pasada, por ejemplo, si yo le pregunto qué es el amor a un joven, a un niño de 13 años, ¿sí? A un adolescente, no niño, un adolescente donde está adoleciendo, donde está con las hormonas a flor de piel. Y si yo le pregunto a una persona de 60 años, ¿sí? Donde ya tuvo toda una vida, donde quizás fue viudo, quedó viudo, perdón, me va a dar una respuesta diferente y totalmente con otra mirada que ese niño que está adoleciendo, que está empezando a investigar, empezando a disfrutar de lo que es el amor, por así decir. Logos, ¿qué quiere decir con logos? Logos viene del griego, ¿sí? Pensamiento o razón, ¿sí? Habla, discurso, concepto, palabra. Ustedes van a escuchar mucho la palabra en griego logos, que quiere decir palabra, ¿sí? Hablar, razón, a todo eso, al pensamiento, ¿sí? Mientras que en hebreo nosotros vamos a escuchar la palabra dabar, ¿sí? Con B corta, dabar. Dabar quiere decir o expresa lo mismo que logos en griego, pero en hebreo, ¿sí? ¿Por qué hago esta distinción? Porque nosotros
Estamos hablando de culturas o de pensadores, ¿sí? De filósofos que estuvieron 7 siglos antes de Cristo, ¿sí? 6, 5, 7 siglos antes de Cristo, o sea, donde el lenguaje o el idioma o los idiomas por allí que existían o que se utilizaban, ¿no? Y que sobrevivieron fue griego, hebreo, ¿sí? El arameo, ¿bien? Entonces, así la biología es el explicar o dar razón a los seres vivos. La teología es explicar la razón de Dios. La antropología, el explicar o dar razón del hombre, ¿sí? Nosotros tenemos eso, o sea, yo les puse allí esos términos para que nosotros entendamos, ¿sí? Teología, hablamos de Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de Dios, ¿sí? El estudio del teos, de Dios, ¿sí? Antropología, el hombre, nosotros, ¿sí? El antro. Y la logía, el estudio del antro, de nosotros, del hombre, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bien. ¿Por qué no pasa? No sé. Ahí está. Bien. Seguimos. Mito. ¿Sí? Nosotros vamos a tener la gran dicotomía y la gran lucha entre mito y realidad, ¿sí? Y la filosofía lo que hizo es desprenderse, despegarse del mito, ¿sí? Si nosotros decimos, o si yo le pido a ustedes, mencionen algún mito misionero, tenemos una cantidad, el Pombero, el Yacyretá Teré, ¿sí? El Curupí, diferentes mitos, ¿sí? Que hacen a nuestra creencia, que hacen a nuestra cultura y que en cierta manera nos ayudan a sobrevivir, o a las personas que creen le ayudan a sobrevivir, o a interpretar, a dar una solución, a dar una respuesta a diferentes fenómenos naturales que suceden, ¿sí? El mito es algo incierto, algo improbable, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un mito más común por allí. Si yo paso debajo de una escalera, me va a traer mala suerte. Si yo me cruzo un gato negro en el día, me va a traer mala suerte. ¿Qué tiene que ver el pobre gato con mi suerte, conmigo? ¿Qué tiene que ver pasar debajo de una escalera y que me traiga mala suerte? Y como esa hay cantidad de mitos. Y hay personas que se aferran a los mitos y dejan de hacer determinadas cosas o acciones debido a los mitos que tienen puestos en sus cabezas, ¿sí? O hacen determinadas acciones debido a esos mitos. No, no paso debajo de la escalera, no, un gato negro, no, entonces no. Entonces, esto y aquello, y empiezo a poner sal y esto no me lleva a nada. Entonces, ¿qué hace la filosofía? Hasta ese tiempo, hasta que existió, digamos, la filosofía como tal, todas las respuestas venían por parte de los mitos, ¿sí? Entonces, con los mitos, ¿qué se hacía? Se daba una explicación, ¿sí? A los fenómenos naturales que iban sucediendo. Pero no era nada cierto. En cambio, la filosofía, ¿qué hace? Indaga, busca, va hasta el final y busca una respuesta certera, una respuesta que sea acabada y total como nosotros venimos viendo, ¿sí? ¿Por qué suceden determinadas cosas? ¿Sí? ¿O de dónde proviene el hombre? ¿Sí? ¿O quién creó todo esto? Entonces los mitos decían, bueno, que esto, que aquello. La filosofía no, la filosofía fue más allá que los mitos, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. ¿Qué es un paradigma, chicos? Se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones, ¿sí? Yo me guío según un paradigma, ¿sí? Paradigma, lado de. Sigo una secuencia para guiarme, que me sirvan como fundamento para llegar a esa respuesta, ¿sí? Vamos con otra, arché o arjé, ¿sí? Dentro del pensamiento griego no existe la idea de creación como en el hebreo, ¿sí? El hebreo, nosotros tenemos el hebreo, el relato de la creación, ¿sí? Que Dios creó el mundo, el universo, al hombre, a todo, en una creación de 7 días. En cambio, para el griego no existe eso. De ahí viene arché o arjé, ¿sí? Epísteme.
Conocimiento a menudo se traduce por ciencia y con el que los filósofos griegos se referían al conocimiento verdadero. ¿Sí? La epísteme era el conocimiento verdadero. Cuando ustedes van a ver en un libro, ¿no? O en un texto que va a hablar de la epísteme, quiere decir ese conocimiento total, acabado, final, verdadero. ¿Sí? Vamos con otro más, que aquí vamos a empezar a ver nosotros los filósofos presocráticos, ¿sí? Pero vamos a dejar allí nuestro PowerPoint, nuestra clase por el día de hoy, y les invito a que vean un poquito más de esto de vocabulario, donde se puede ir poniendo, argumentando, van a ir viendo, ¿sí? Y yo les voy a subir este Power y el otro Power de los filósofos presocráticos que comienza ahora, y lo vamos a ir describiendo y trabajando filósofo por filósofo, ¿sí? Quizás en una clase 2 filósofos, quizás en otra nos va a llevar uno solo porque tiene mayor trayectoria, por así decir, o mayor influencia hacia nosotros, hacia nuestros días. Muy bien, chiquitos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en breve, ¿sí?